Bueno, a ver si juego. Bueno, ¿están escuchando? Supongo que sí. Hola. Hola, sí se lo escucha. Bien ahí. Sí, profe, lo escuchamos. Bien, gracias. Bueno, arranquemos entonces. Ya empezamos con la segunda parte, con el módulo. Vamos a empezar con el módulo 3, ¿sí? Que tiene que ver con la investigación científica, ¿sí? Y bueno, metodológicamente para la próxima clase ingresará todo lo que veamos hoy, ¿sí? Que será la investigación científica y el tema de investigación, ¿sí? Vamos bien hasta ahí. Ahí les coloqué en el foro, nada, eso, que ya la semana que viene arrancamos con las autoevaluaciones, ¿sí? Que entiendo que sirve también para el parcial. Ok, al menos 22 pusieron que está bien. Eso quedó claro, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro que seguimos con la autoevaluación? Sí, sí, entendí. Bien. Bien. ¿Alguna cuestión para colocar hasta aquí? ¿Tienen alguna cuestión? ¿No? ¿Ninguna? Yo creo que no. Bien. Bueno. La persona que nos viene asistiendo para poder compartir un archivo. Tengo un PowerPoint. Tengo un PowerPoint en archivos. ¿Será que se podrá compartir eso? Juanma, si me está escuchando también ahí. Como fue la otra vez, lo intenté hacer yo hoy y salía una cosa chiquitita, ilegible. No hay nadie que nos asista para hacerle compartir esa carpeta, ese archivo. Yo no sé cómo es. Ahora
Yo, yo lo que puedo hacer es, hay un botón que, vale por la voluntad, gracias. Hay un botón que dice, que lo estuve viendo, que decía en el menú me aparece un botón que dice abrir bandeja de uso compartido. Pero recién lo hice, subí el archivo y apareció pequeño. Entendía que era por ahí, ahí lo estoy repitiendo. Dice compartir, ahí deberían estar viendo el archivo, lo mío, pero no logro. Escritorio, ventana, pantalla, pero ahí ya me perdí. Toda la pantalla, ahí ya me perdí. Y ahí se me Creo desconectó. que tiene que poner compartir toda la pantalla, profe. Pero no me da el botón, dice escritorio, ventana, pantalla partida. Ingreso ahí, escritorio, ventana. Cuando dice toda la pantalla, ya el botón de compartir no se me habilita. Ahí es donde estoy con el problema. Y si pone escritorio, ¿qué le sale? Y si me pone escritorio, ahí Juan Manuel me dice que hay como 2 reuniones. ¿Será que yo abrí una segunda reunión y hay otra? Qué problema. Acá estoy. Juanma, ¿hay otra reunión? Me dijiste, Juanma. Discúlpeme que le interrumpí. Hay otra reunión armada. ¿Y hay alguien en esa reunión? Había 2 personas, me parece. ¿Y le podrás decir que pasen a esta? Ahí se los digo. Gracias, Juanma. Qué bueno que te diste cuenta. ¿La habré abierto yo? No. Bueno, hoy se ve que no es un día tan tecnológico para mí. Y el PowerPoint que les quería mostrar al principio para tener una concepción, después vamos sobre la bibliografía obligatoria, es el que está ahí es el que está en miel. Volviste, Juan. Hola, hola. Volviste. Volví. Bien ahí. Había una sola persona igual ya. Bien, gracias. Capaz que no me di cuenta y terminé abriéndolas yo, las dos. Escúchame. Juanma, hay un archivo de PowerPoint que yo lo subí viste, ahí en archivos como la otra vez. Sí. ¿Será que podés recuperar tu procedimiento para poder abrir ese PPT? Lo subí. Debe decir clase 7. Sí, dice clase 7. Clase 6. Esperamos un segundo. Claro. Clase 7, acá lo tengo. Déjame que lo voy a bajar. Así lo tengo en mi computadora. Bien ahí. Ahí vamos. Bien ahí. Buenos días. Ahí se ve. Bien ahí, Juan. Bien ahí. Bien ahí. Sí, yo veo bien. Ay, si yo que soy el más viejo veo, el resto tiene que estar viendo. ¿Lo están viendo bien, chicos?
Sí, profe, sí, bien. Sí. Bueno. No sé si se puede agrandar, a ver. Ya ahí se ve, lo que no, lo mío, viste, antes era patético. Vamos a tener. Igual yo se los pasé, viste, está en la carpeta. Es el archivo Bueno, ese. ahí lo dejo entonces. Gracias, Juanma. Bien. Bueno, allá vamos. Tenemos que empezar con el módulo 3, y el módulo 3 trata sobre las cuestiones de investigación, particularmente el proceso de investigación. En esta lectura de Tamayo yo les recomiendo tener sumo cuidado, porque Tamayo empieza a utilizar varias definiciones para poder conceptualizar algo. Lo importante es que tengan la conceptualización en el fondo completa, y si en algún momento se les genera algún tipo de incertidumbre, lo colocamos aquí, ¿sí? También sería bueno empezar a trabajar desde el punto de vista descriptivo mejor un poco de forma más específica, los conceptos que le atienden a cada uno de los términos que estuvimos viendo, ¿sí? Y me refiero cuando estuvimos viendo al módulo 1. Van a ver que las cuestiones temáticas con respecto al módulo 1 son repetitivas, pero tienen una concepción un poquitito más amplia. Mismo en las presentaciones de Tamayo, va de vuelta, tengan sumo cuidado con aquellas cuestiones que por ahí se pueden volver un poco difusas, indeterminadas, ¿sí? Y en algún momento por ahí contradictorias, pero nos consultan, ¿sí? Cada cuestión que les haga alguna distorsión en su razonamiento, lo exponemos y lo decimos, ¿sí? Bien, esperamos también la intervención, claro está, de las personas que venían ya participando, como la de todos, ¿sí? Que fueron siempre acertadas y de forma clara. Yo lo que quise, espero que esto tampoco no distorsione, pero quise colocar primero una concepción general antes de ir punto por punto los aspectos de la bibliografía. Porque lo que se trata de ver es la investigación científica. En el módulo 1 nosotros habíamos visto que en sí la investigación científica, y en particular el método científico, es la que construye el conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento científico que termina siendo pasado, digamos así, por una matriz de validación que está determinada por la dimensión de la filosofía científica, ¿no? También habíamos visto que podemos construir en dos tipos de conocimiento, en analítico o el sintético, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, en esa concepción de que lo que vamos a ver de qué manera se construye conocimiento, y un conocimiento científico que va a ser validado por la filosofía científica, o la matriz que va a estar dada por una concepción epistemológica, ¿sí? Por lo tanto, entramos en las actividades que hace un sujeto investigador, ¿sí? En referencia a un objeto que va a ser investigado, y ahí entra también una concepción desde el punto de vista ontológico, ¿sí? El objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio por parte de un sujeto de estudio. Se ve que por dónde estoy tratando de colocar los límites y darle vuelta a la cuestión. ¿Vamos bien hasta acá? Alguien que me vaya diciendo que sí, o alguien que me vaya diciendo que no. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. En esta primera transparencia, lo que ya la habríamos visto, es desde el punto de vista de Thomas Kuhn, ¿sí? La utilicé para ahora porque, bueno, ya la habíamos visto, y Thomas Kuhn también lo habíamos visto, en el hecho de decir, por allá arriba, o sea, a su derecha, aparecen los hechos, que nosotros hacemos ese proceso de observación, y a través de un lenguaje natural, todavía en un lenguaje científico, ¿sí? Y va a hacer parte de esa observación de una investigación científica. En concreto, el objeto de estudio se va a volver
una instancia en la metodología de la investigación. Y en el método de investigación, ¿qué es lo que vamos a tener siempre presente para poder investigar algo cuando estamos diciendo el método de investigación? Los pasos a seguir para, ¿sí?, alcanzar ese objetivo que es el conocimiento científico. Tenemos que tener leyes y teorías por las cuales nosotros entendemos esas representaciones, ¿sí? En esas leyes y teorías, para poder entender el objeto y entenderlo percibirlo desde esas leyes y teorías, nosotros habíamos visto que teníamos estructuras del tipo hipotéticas, ¿sí?, estructuras lógicas para poder analizarlo. Estructuras lógicas, por ejemplo, como las de John Stuart Mill, que determinaban los diferentes tipos de relaciones causa y efecto, ¿sí?, con sus respectivos cánones. Pero bueno, en sí estamos construyendo un silogismos lógicos para poder validar el razonamiento, ¿sí? Y en esos silogismos lógicos tratamos de encontrar una verdad determinada, ¿sí?, que debería ser contrastada, corroborada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los empiristas? La cuestión de un hecho es una afirmación empíricamente verificable, ¿sí? Entonces, de por sí, cuando estoy colocando ahí las operaciones lógicas que tienen que ser realizadas a través de métodos de razonamiento, el método de razonamiento va a ser particularmente la hipótesis, ¿sí?, con proposiciones. Vimos esa parte en el módulo 1, las proposiciones básicas, ¿sí?, como los axiomas, los teoremas, ¿sí?, que a partir de ello también empezamos, son la base, la fuente, ¿sí? Y a partir de ello logramos tener una racionalidad o una noción, un juicio de valor, no un juicio de valor, no, un juicio, ¿sí?, racional, lógico, por tanto, constituimos una idea y para nosotros en ciencia ese es nuestro descubrimiento, que va a estar dado en función de las reglas que haya utilizado, como de ser las teorías y las leyes, y ya están dadas desde la perspectiva de Thomas Kuhn dentro de un paradigma. Ahora, una vez que tengo este descubrimiento demarcado por un paradigma determinado, en el fondo lo que estoy construyendo es un modelo que me representa ese objeto que yo he observado. Y a través de ese modelo voy nuevamente y experimento sobre él, ¿sí? Ahora, cuando realizamos todos esos procesos, también desde la perspectiva de Thomas Kuhn, habrán visto que si Thomas Kuhn trabaja sobre la concepción, ¿dónde queda todo eso? Queda escrito, ¿sí? Queda escrito en las teorías, las leyes, ¿en dónde? En los textos, ¿sí? Entonces, todo proceso de investigación científica tiene que ser explicado, y ese lugar donde es explicado es en los textos científicos. Y esos textos científicos, desde Descartes hasta hoy, tienen una estructura explicativa, ¿sí? Nos explican desde cualquier lugar, tienen una estructura explicativa que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, por un lado está el proceso de investigación y por el otro lado está el proceso de explicar ese proceso de investigación que fue realizado para encontrar ese hallazgo, ¿sí? Con el tema de la pandemia también lo estarán percibiendo, todos se hacen referencia a los artículos, si fue publicado algo, qué es lo que está diciendo el artículo, ¿sí? Cuál es el hallazgo que se encuentra dentro de ese texto científico, ¿sí? Derivado de un proceso de investigación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien por hasta acá? El modelo está basado, o sea, todo modelo que uno está construyendo está basado en una teoría para poder hacerse referencia al objeto que yo estoy hablando, ¿sí? Bien, vamos a la próxima, entonces. Transparencia. Que va a ser cómo se lleva adelante una investigación científica, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Sí, está un poquito distorsionada, se va a entender, pero además te van a tener ellos el PowerPoint, ¿sí? Acá lo vamos a ver, esta parte introductoria de la investigación científica, ¿sí? Toda investigación científica se lleva adelante a través de una línea de investigación, que en sí es un proyecto de investigación, que va a estar constituida por una concepción general, por un marco teórico, ¿sí? Que van a estar dados esos marcos teóricos por el conocimiento acumulado que se tiene sobre ellos, ¿sí? Y lo que está representado acá es eso, lo que se tiene que hacer cuando uno investiga. De hecho, es modelo, ¿sí?
Mi modelo que yo estoy siguiendo, que fui construyéndolo, para cada vez que inicio una investigación científica, tengo que cumplimentar todos esos pasos. Entonces, tengo que tener, leyéndolo de mi derecha hacia izquierda, ¿sí? Para constituir esa idea que está un poquito ahí cerca sobre el centro, una idea sobre el objeto. Tengo que tener las teorías, selecciono cuáles son las teorías que me permiten a mí hacer una representación de ese objeto, percibirlo y hacer una representación de ese objeto. Teorías, cuando estamos hablando de teorías, es un conjunto de leyes, ¿sí? Que dan la explicación sobre algo, ¿sí? A partir de ahí, como les decía, uno empieza a constituir la idea y si recuerdan también está presente la filosofía científica, que es la que me permite a mí plantear la problemática que se da con respecto a un objeto determinado, porque tengo que problematizarlo, porque si no hay problema, una problematización sobre el objeto, no tiene sentido hacer esa investigación, ¿sí? Ahora, la problematización tiene que también, como hacemos investigación, tiene que tener una relevancia, ¿sí? Una relevancia y un alcance determinado. La relevancia va a estar dada seguramente en función de la utilidad. Nosotros atendemos, siempre les dije que nosotros no investigamos las cosas al acaso. Investigamos mismo el concepto de innovación. El concepto de innovación para nosotros es atender una necesidad y construir esa necesidad en una demanda, ¿sí? Para que alguien después la pueda ofertar, ¿sí? Pero la otra cuestión que también quiero destacar acá es que tiene un alcance. Yo tengo que colocar cuáles son los objetivos. Y es importante también que se entienda que cuando uno está colocando los objetivos de una investigación, el objetivo es un resultado a priori. Eso ya lo deben haber visto, por ejemplo, en la administración. Ustedes están colocando cuáles son los objetivos y las estrategias necesarias para poder alcanzar ese objetivo. Que en el fondo, el objetivo es una visión prospectiva y cuando están analizando y controlando los resultados, es una visión retrospectiva en función de cómo se comportaron los hechos y en correlación en respecto a los objetivos que habían sido planteados. En base a eso, uno empieza a construir el método de investigación. Entonces, y el método de investigación va a estar dado, porque lo vimos, en si va a ser un método del análisis a la síntesis o de la síntesis al análisis, ¿sí? Que me va a poder constituir, por ejemplo, en la hipótesis, que es el eje central para realizar una investigación, es si va a ser una hipótesis o una investigación del tipo deductiva o si va a ser una investigación del tipo inductiva. Se recuerdan que una investigación del tipo deductiva era, bueno, tengo que tener mis reglas, en función de mis reglas haré mi caso y en función de mi caso obtendré los resultados. Y el resultado me permitirán corroborar el caso y me permitirán corroborar, lo que más importante es la ley. Si fuera una del tipo inductiva, que mayoritariamente son el tipo de investigación que ven ustedes en administración, primero tienen el caso, a partir del caso tendrán su resultado y a partir de esos resultados construirán los principios generales, ¿sí? Que les permiten entender no solamente ese caso en particular, sino un sinnúmero de casos, me saco el término sinnúmero, casos similares, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entendemos lo que es el concepto de investigación científica como concepción general y el método de investigación científica como conjunto de pasos a seguir para poder alcanzar un resultado determinado. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ah, están todos tomando café. ¿Sí? ¿Alguien que me diga que sí o que no? Profe. ¿Sí? Bueno, bien ahí. Sí. Espectacular. Reitero, esto es sumamente importante para poder entender la bibliografía un poco de Tamayo y Tamayo, ¿sí? Ahora sí, si querés, Juanma, si querés, o lo dejás o lo sacás, no hay problema, vamos a ir entrando en la... Ah, yo les dejé otra... Sí. Si querés lo dejo ahí atrás. Dale, ahí, por ahí inspiradora. O poné la anterior que se veía mejor. Esta se ve un poco borrosa. Eso se ve por... Esa es la cuestión un poco de hoy, ¿sí? Sobre la investigación y el tema de investigación. Yo les dejé otra planilla electrónica que tiene que ver un poco con los tipos de investigación. Es un Excel, ¿sí?
Ah, fíjate en esta, a ver si está, a ver si aparece. Porque si mal no, son dos transparencias, no. Pensé que la había colocado y no quedaba bien. Discúlpame. Son dos ¿Cuál? diapositivas. No, pensé que era. Hay un Excel, a ver si abrís el Excel. ¿Busco el Excel? Sí, discúlpame que te tengo como bola sin manija, Juan. A ver, Sepa usted disculpar la ignorancia. por lo menos acá, donde No, estoy no lo yo, subí. no lo subiste. No, si lo bajás a tu computadora, está Lo bajo en de Miel Contenidos. C, en miel, viste, en contenidos, en el apartado de recursos de apoyo. Así lo ponemos por si alguno se tiene que ir, ya lo vemos. Material. Tipos de investigación. Se viene ahí. Para que lo abro. Pongo compartir. Y díganme ustedes, chicos, si se ve o no. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Bueno, bien. En ese Excel, yo les puse, lo deberían armar ustedes. En clases presenciales les pedimos que los armen ustedes. Pero bueno, nada, la sistema va todo hace que cambie. Nosotros vamos a ver sobre el final 3 tipos de investigación. Yo lo que les recomiendo, porque ustedes no tienen experiencia sobre el proceso de investigación. Y se termina volviendo borroso y complejo conceptualizar algo sobre algo que no hay manera tampoco de practicarlo, de haberlo practicado. Y van a ver que siempre con Tamayo se van a movilizar en 3 tipos de investigación, lo que es la histórica, la descriptiva y la experimental, ¿sí? Lo que era, lo que es y lo que uno está transformando, por ahí en algunas otras palabras que quiera aproximarlas Tamayo. Y ahí pueden tener les coloqué en 3 columnas, ¿sí? Cada uno de los pasos, y para poder observar, ¿sí? Claramente en un proceso comparativo cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, y un punto de referencia va a ser que se tomen de, bueno, ¿dónde está la hipótesis? ¿Sí? Entonces, en una histórica, la hipótesis va a estar sobre el final y tampoco se va a contar. Uno no tiene posibilidades de contrastar en una hipótesis, porque el hecho ya ocurrió, entonces no hay manera de poder reconstituir ese hecho. Uno reconstituye, por ejemplo, a través de los textos, a través de una herramienta o instrumento que puede ser la hermenéutica, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es analizar los textos o los objetos históricos, pero no podemos reconstruir el momento histórico en el cual fue ese objeto hecho. Por lo tanto, queda la hipótesis y uno llega a una racionalidad determinada que termina expresándolo en una hipótesis, en un juicio, ¿sí? En un juicio lógico que es verdadero desde la concepción, ¿sí? Después la descriptiva es describir el objeto. Ahora el objeto es más presente, ¿sí? Y fíjense que la hipótesis va a quedar más arriba porque tengo capacidades en ese proceso de investigaciones del tipo descriptiva, manipular ese objeto, experimentar, básicamente experimentar entre comillas, porque se diferencia de la experimentación, que va a estar clara el proceso de esta de experimentación que habíamos colocado en la transparencia número 1, ¿ok? Y en la experimentación es eso, es volver a observar el objeto con una racionalidad determinada, ¿sí? Es volver sobre ese objeto. La experimentación es una nueva observación con juicios e ideas racionales construidas. Esta piola, se los recomendamos, digo, para poder conceptualizar cada uno de los tipos de investigación, ¿sí?
lo haría por estado comparativo. Ustedes después, por ahí, la clase que viene, me dicen si les fue de utilidad o no. Bueno, ahora sí, vamos a la... ¿Preguntas hasta acá? Vamos a la bibliografía, a Tamayo y Tamayo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, bien. Entonces vamos con Tamayo y Tamayo. En Tamayo se van a encontrar con esta cuestión de, como les decía, de la investigación científica. Y cuando habla de la investigación científica les va a decir, bueno, tiene dos grandes dimensiones. La dimensión del proceso y la dimensión formal. Yo el término formal, la parte formal, lo pondría entre comillas, porque él lo lleva a la cuestión de la escritura, ¿sí? A la explicación del proceso de la explicación del proceso de investigación, ¿sí? ¿Dejo de compartir, Marce? Sí, deja de compartir. Listo. Gracias, Juan. Y nuevamente digo, cuando lo van a ver en Tamayo van a ver un conjunto de definiciones, ¿sí? Les reitero, tomen de la definición la que ustedes logren conceptualizar, ¿sí? No vamos nosotros a evaluar según fulano de tal, según mengano, ¿sí? La definición de la investigación. Sí, la investigación como un proceso sistemático, ¿sí? Para generar conocimiento científico, ¿sí? En ese proceso de investigación, Tamayo y Tamayo les va a colocar un esquema, que es lo tienen en la bibliografía, colocan un esquema, y en ese esquema presten la atención a la secuencialidad que tiene, ¿sí? Él va a hablar primariamente sobre el tema, ¿sí? Sobre el tema, ¿por qué? Porque el tema es el que me permite colocar la investigación. ¿Se acuerdan cuando nosotros habíamos visto lo que es la investigación? La investigación no, la investigación lo que es las concepciones de univariables, multivariables, ¿sí? O unidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acá es básicamente lo mismo, es cómo delimito el campo de conocimiento y cómo ese objeto, ¿sí? Es visto por un campo de conocimiento determinado, ¿sí? Uno o más campos de conocimiento. Por lo tanto, el tema de investigación termina siendo sustancial para poder analizar el objeto de estudio. El objeto que en principio tiene una problematización, o estoy viendo una problematización sobre él. Tiene, nuevamente, entre comillas, ¿sí? Pero va a estar rodeado en una investigación científica a través del tema, ¿sí? Desde qué temática lo estamos viendo. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, yo les habré dicho de que cuando ustedes entran a la universidad se van a encontrar con el departamento hacia su derecha, con el departamento de humanidades y ciencias sociales, ¿sí? Un poco más adelante, ya sobre la izquierda, van a tener el departamento de ingeniería e investigaciones tecnológicas. Sobre su izquierda, más adelante, van a tener el departamento de ciencias económicas. Y, por ejemplo, en el departamento de ciencias económicas y en el departamento en el DIC también, el departamento de ingeniería e investigaciones tecnológicas, se puede estudiar la problematización de los procesos de producción. Ahora, en cada dimensión se va a analizar desde diferentes espacios, desde diferentes perspectivas. El de humanidades y ciencias sociales es la relación social de la persona. En el departamento de ciencias económicas se lo ve como relación social del trabajo. Se estudia al sujeto en el trabajo. Y cuando se estudia al sujeto desde el trabajo, no se lo estudia desde su relación ergonómica, porque la relación social del trabajo desde su punto ergonómica con el objeto de producción se ve en, por ejemplo, organización de la producción en el DIC, ¿sí? Perdón, ¿sí? Utilizo la sigla que sea el Departamento de Investigaciones Tecnológicas, ¿sí? Como un sujeto hace más efectivo sus procesos productivos, ¿sí? Era lo que sería, por ejemplo, lo que miraba dentro de una planta industrial cuando se mira el proceso productivo, ¿sí? En una automotriz determinada. Estoy adentro de la planta y veo cómo las personas producen, ¿sí? Es un espacio que tiende más a la cuestión de
desarrollos tecnológicos, ¿sí? De la organización de producción. Entonces, la temática empieza a delimitar la manera en la cual va a ser analizado y entendido ese objeto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Una vez que tengo la temática, puedo empezar a colocar los objetivos, porque es el resultado que yo estoy esperando con una problematización determinada, ¿sí? Entonces, estoy siguiendo el esquema que tienen en Tamayo y Tamayo, ¿sí? Para poder tener primero la generalización, ¿sí? Una vez que tengo los objetivos y los resultados a ser alcanzados, porque tengo el planteo, empiezo a realizar el planteo, voy de vuelta, puedo empezar a realizar el planteo correcto del problema. Entonces, primero arranco desde mis marcos teóricos de un campo disciplinar determinado, empiezo a entender mi objeto y hacia dónde empiezo a transitar, qué quiero que sea esta investigación. Por lo tanto, puedo empezar a problematizarlo. Cuando estamos diciendo que puedo empezar a problematizarlo, lo que estoy haciendo es la construcción de la hipótesis. La hipótesis es la síntesis, ¿sí?, del proceso de problematización. Ahí Tamayo está colocando el marco teórico un poco más adelante. En verdad, el marco teórico va más atrás. El marco teórico marca. Pero bueno, lo que reforzamos la idea de que todo tiene que estar dentro de los marcos teóricos. O sea, uno no puede analizar una problematización sin los marcos teóricos. Y recién ahí voy sobre mis aspectos metodológicos. A ver de qué manera lo voy a utilizar. Voy a procedimentalmente a realizar mi investigación científica, ¿sí? El método, ¿sí?, o sea, el conjunto de pasos a seguir para poder alcanzar ese objetivo, que va a estar dado, reitero, casualmente por la hipótesis, ¿sí? Cuando veamos la parte formal, el último párrafo de la parte de introducción es la hipótesis, después vienen materiales y métodos, ¿sí? Y ustedes recuerdan que siempre les doy el ejemplo de Carnap. Yo digo, tengo una llave que quiero decir que es de hierro, hago una afirmación, esta llave que tengo es de hierro. Si para poder afirmar que esta llave es de hierro, si corroborar, contrastarlo, tengo que tener una ley. La ley que voy a tomar es decir, bueno, el imán atrae al hierro. Entonces, yo tengo una ley, ¿sí? Mi regla. Dice, el imán atrae al hierro. Mi caso puede estar constituido por dos cosas nada más, metodológicamente. Tengo que tener mi barra de imán y tengo que tener mi llave de hierro, ¿sí? O el cacho de hierro, en este caso que es una llave. Y a partir de ahí los pongo próximos, lo atrajo, obtengo mi resultado, ¿sí? Por lo tanto, asevero nuevamente que la llave es de hierro y que lo más importante es que el imán atrae el hierro. Entonces la metodología, toda metodología tiene que estar sustanciada a través de la hipótesis. ¿Vamos bien hasta ahí? En esta concepción general, ¿sí? ¿Preguntas? Ninguna, ¿no está Nicolás que pregunta? Siempre hay cosas interesantes. Bueno, entonces vamos con el método científico según Tamayo. Fíjense que cuando él está colocando el método científico también le es dificultoso tratar de ubicar la relación que existe entre tres dimensiones, que es el conocimiento científico, el método científico y la investigación científica. Y él trata de colocar esas dimensiones en diferente orden. No se pierdan acá en esta cuestión, porque lo importante es la relación que tienen, ¿sí?, no el orden que están teniendo, ¿sí? En sí, el método científico está dependiendo del conocimiento científico y de un proceso que va a involucrar la investigación científica, ¿sí? Es derivado del método científico de la investigación científica, ¿ok? Entonces, no se pierdan por ahí Tamayo y Tamayo en tratar de buscar cuál es un orden, sino que son tres dimensiones: la investigación científica, el método científico y el conocimiento científico, que tienen sus relaciones, pero son tres dimensiones, ¿sí? Bueno, otra de las cuestiones que se van a encontrar ahí, como les había dicho cuando estaba hablando de la investigación científica y en particular del método científico, va a ser la cuestión semántica. Dentro de las cuestiones semánticas, cuando habla de los elementos del método científico, estarán los conceptos, ¿sí? Entonces, nuevamente, en esa concepción semántica de los conceptos, nosotros habíamos visto en el módulo 1 que yo le decía, bueno, ustedes primero tienen un objeto, después tienen otro objeto, a esos dos objetos
que son similares le dan un signo, ese signo le permite construir una significación. Entonces, esa significación, ¿para qué me sirve? Por un lado, me permitió hacer un proceso de connotación y después un proceso de denotación. O sea, yo puedo indicar sobre qué objeto me estoy a qué objeto me estoy referenciando, ¿sí? Por eso el Tamayo y Tamayo va a colocar la manera en la cual se construye en el concepto, de qué manera a los objetos se le da un sentido y es necesaria esa construcción semántica para hacer un proceso de comunicación, ¿sí? En todo proceso de comunicación ustedes vieron seguramente en el secundario que está el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Entonces, bueno, lo que estamos construyendo acá es exactamente eso. ¿Vamos bien hasta acá? Ay, bueno, yo tengo acá. Sí, profe. Bien. Y después viene, entonces digo, bueno, ya tengo la conceptualización, sé de lo que estoy hablando. Ahora tengo que hablar de manera correcta sobre este objeto. La manera correcta de hablar sobre un objeto y poder problematizarlo, ya nosotros habíamos visto que es la hipótesis, ¿sí? Entonces, la hipótesis se construye a través de silogismos, proposiciones, o sea, sujetos y predicados. Uno predica sobre esos objetos. Y básicamente tenemos proposiciones básicas y una proposición derivada. Las proposiciones básicas, que son las reglas, ¿sí? Y las proposiciones derivadas, que son la consecuencia de haber aplicado esas reglas, ¿sí? Eso también lo habíamos visto y habíamos ejemplificado una de las últimas clases, ¿sí? Y básicamente es buscar las relaciones causales que tienen, porque a través de las hipótesis estoy estudiando seguramente algo en particular que quiero que sea generalizado, ¿sí? Bien, nuevamente con el tema de las hipótesis se van a encontrar por ahí con diferentes definiciones. Busquen tener alguna que con seguridad les represente la concepción completa, ¿sí? Por ejemplo, la hipótesis es un supuesto, sí, es un supuesto, pero es un supuesto que se construye a través de un silogismo hipotético. No es cualquier suposición, ¿sí? Está claro que es un supuesto porque todavía no lo tengo corroborado o contrastado, ¿sí? Es una opinión, está claro que es una opinión porque tampoco no está, reitero, no está corroborada, ni siquiera está contrastada. Que es a priori, está claro que es a priori. Ahora, ¿qué? Es una estructura silogística de proposiciones, ¿sí? Que me permiten a mí hacer una aseveración sobre la cual luego podría hacer un proceso de contrastación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay problema, sigamos. Después tenemos lo que dice, bueno, si tenemos la hipótesis está marcando, vamos a tener lo que llaman las etapas del método científico. Acá ya dejamos de entrar en la concepción de la investigación científica para entrar en el método científico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como les decía, primero vamos a tener una percepción. Ahora, la percepción se va a tener a través de los marcos teóricos, ¿sí? Una vez que tenemos esa percepción, ¿sí? Y que podemos hacer una representación de mi objeto, podremos podemos identificar alguna dificultad que se presenta, que es el motivo de la investigación. Denme 2 segundos más, que tengo una problematización de... Listo. Bueno, solucionado el problema. Bien, hay un punto Tamayo y Tamayo que coloca cuáles son las características del método científico, ¿sí? Presten la atención que él va a decir que el método científico principalmente es fáctico, ¿sí? ¿Por qué es fáctico? Porque se va a referenciar a los hechos. Ahora, un hecho, les reitero, es una afirmación empíricamente verificable. Él dice que, bueno, que trasciende los hechos, ¿sí? ¿Por qué va a trascender los hechos? Porque no me estoy referenciando solamente a las apariencias que tiene un objeto en particular, porque lo estoy haciendo, estoy referenciándome a él a través de mis marcos teóricos, ¿sí? Todo método científico, además,
sabemos que no es perfecto, lo vimos, o sea, el método es una manera de poder hacer una investigación, pero sabemos que a las respuestas que podemos llegar son falibles, ¿sí? Y desde ya que él dice que va a tener un objetivo. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Seguro? ¿No hay problema? ¿No tenemos problema con las preguntas? Bueno, ahí él dice que tenemos dos tipos de investigaciones, ¿sí? Que son investigaciones puras y investigaciones analíticas, perdón, aplicadas. Yo no sé si el término puro es el más conveniente, pero lo que estamos diciendo es qué tipo de investigación. Lo vimos en el módulo 1, ¿sí? Lo que son las ciencias básicas y lo que son las ciencias aplicadas. Cuando estamos hablando de las ciencias básicas, estamos hablando de la lógica, la matemática y de algunas ciencias, de alguna manera de hacer ciencia básica, por ejemplo, con la física, ¿sí? Entonces vamos a tener ciencias básicas, ¿sí? Como las que le acabo de describir, y ciencias aplicadas, ¿sí? Dentro de las ciencias aplicadas, ¿sí? Dentro de las ciencias aplicadas es la que describe con estos tipos de investigación, ¿sí? Es la investigación del tipo histórica, descriptiva y experimental, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? De estas históricas, descriptiva y experimental, para después entrar ya en lo que es el tema de investigación, ¿sí? Va a ser una síntesis sobre los tipos de histórica, descriptiva y experimental, que dice, bueno, la histórica es lo que describe lo que era, después la descriptiva interpreta lo que es y la experimentación describe lo que será, ¿sí? Es simple, pero bueno, me da una perspectiva de qué es lo que se está investigando. Presten atención al tipo de investigación histórica, ¿sí? Él dice, bueno, en las investigaciones históricas tengo que tener principalmente un enunciado del problema, ¿sí? Nosotros el problema lo vamos a ver, el tema del problema lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero ya arranco con el enunciado del problema, ¿sí? A partir de que tengo la problematización, se va a hacer la recolección de la información. Una vez que se hace la recolección de la información, que mayoritariamente va a ser en los textos científicos, ¿sí? Uno hace la crítica de los datos y las fuentes de esos textos científicos. A partir de ahí, sobre esos textos científicos, sobre eso que está colocado, sobre las evidencias que están colocadas sobre esos textos científicos, haré una formulación de la hipótesis y haré una interpretación de las mismas. Pero reitero, presten atención que termino de construir una tesis, o sea, hice la revisión de los textos científicos, o sea, hago una revisión de la literatura científica existente hasta el momento, busco qué contradicciones puede haber en esa revisión de la literatura científica, la explicito de una manera determinada y construyo mi informe, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora después vamos a la del tipo descriptiva, ¿sí? A la investigación del tipo descriptiva. Lo primero que hace es la descripción del problema, ¿sí? Y yo llamaría la atención sobre esto porque sobre este primer capitulado él está diciendo de que, bueno, la investigación científica no se inicia con el problema, sino que se inicia con los marcos teóricos y los marcos referenciales para poder hacer las percepciones. Pero perciben que acá le está diciendo que el primer paso que están haciendo es la descripción del problema, ¿sí? Pero estamos hablando más que todo del método científico y no de la investigación científica, ¿vale? Para hacer esta diferenciación y no se pierda. En este caso estamos hablando del método científico y no la investigación científica. La investigación científica se inicia a través de los marcos teóricos para poder hacer la percepción del objeto que yo voy a investigar, ¿sí? Lo que pasa es que a veces en la forma explicativa que está utilizando Tamayo y Tamayo, a uno se le pasa por alto sobre qué cosas estoy hablando, ¿sí? En el informe. Me pasó de un plano a otro y por ahí no me di cuenta. Bueno, en la descriptiva él va a hablar sobre la descripción del problema. Acá ya queda un poco más adelante la definición y la formulación de la hipótesis dentro de un marco teórico. O sea, yo no puedo hacer
una definición y una formulación de una hipótesis sin un marco teórico, porque habrán visto que la deductiva tengo que tener mi referencia, ¿sí? Mi regla general, ¿sí? Por lo tanto, ahí está mi marco teórico. Hago la selección de las técnicas, o sea, una vez que tengo la hipótesis, buscaré cuál es la técnica para poder trabajar sobre el objeto. En el caso, mi llave es de hierro, el imán atrae al hierro, en términos general, tendré que buscar la técnica para poder buscar un imán determinado y colocarlo en un lugar determinado para colocar la llave en un lugar determinado. Eso es lo que estamos hablando con respecto a la técnica. O como hizo Galileo con el tema del telescopio, ¿sí? Buscó una técnica determinada para poder hacer sus observaciones. A partir de esa técnica que uno está utilizando para hacer la recolección de los hechos, ¿sí? Uno puede hacer las relaciones causales de los mismos. Lo llevo a John Stuart Mill cuando vimos con los cánones, ¿sí? Tengo que tener una técnica, y fueron cada uno de esos cánones, para poder buscar la relación existente entre los hechos y poder generar una conclusión, que es la verificación de la validez, ¿sí? De las mismas, y después viene todo un proceso de descripción y de análisis, ¿sí? Y por último, hace referencia a la metodología de la investigación del tipo experimental, ¿sí? Hay un proceso de experimentación. Entonces, dice, arranca nuevamente con la presencia de una problematización determinada, ¿sí? La definición del problema, ¿sí? O sea, de qué manera se puede identificar ese problema y de qué manera se puede definir. La manera de definirlo es a través de la hipótesis. Ahí le va a colocar que la hipótesis es del tipo, en la hipótesis tengo las variables, ¿sí? O sea, cuando estamos, una hipótesis, por ejemplo, una función proposicional es y es igual a mx más b, ¿sí? Listo, yo tengo que tener m que es una constante, b que es la constante, m que es la pendiente, o sea, la aceleración sería el canon de concomitancia en cuanto varía, y tengo la variable que es x, ¿sí? Entonces, en la hipótesis, que son los predicados, están las variables, ¿sí? Luego se hace los estados de probar y de experimentar, ¿sí? Es un proceso de modelización, ¿sí? Sobre el objeto, y bueno, luego se tratan los datos para obtener los resultados, ¿sí? Vamos bien, quedó más o menos en claro cuáles son los tres tipos de métodos de investigación que se están utilizando. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, bien ahí, gracias. Esperen que me ordeno acá yo ahora con un poco con los con Tamayo, ¿sí? No quiero sacar mucho los pies del plato, ¿sí? Bueno, nada, a través de la semana, si quieren, hagan la lectura y después lo volvemos a retomar en la próxima clase, ¿sí? Pero ya la evaluación va a ser sobre estos, ¿sí? Bueno, profe. No, bueno, vamos sobre el tema de investigación, ¿sí? El tema de investigar. Ya terminamos, hoy va a ser clase corta, me parece. Tampoco quiero avanzar demasiado rápido. Ah, una cosita, perdón, porque nosotros somos sábado. Creo que lo voy a colocar en el foro, igual. Preste a la atención la fecha del examen del segundo parcial. Les tiene que aparecer en el calendario de Miel, ¿sí? Justo lo estaba mirando, Marce. Bien ahí. Transmisión de 28 pensamiento. del 6 le aparece a ellos. Sí. Por favor, préstenle atención. Juanma, si nos acordamos lo podemos poner en el foro, ¿sí? Porque nosotros estamos adelantando, porque hay un feriado de un viernes que complejiza, y si no vamos a estar con el corazón en la boca, porque hay que hacer el cierre y todo lo demás a la otra semana, ¿sí? A nosotros Hay un fin de semana sí, que es feriado. largo, supuestamente, que es el del 21, por Belgrano y Güemes. Sí. Voy a ver si el sábado está contemplado ahí o no. Sí.
No, pero, sí, pero igual el del segundo parcial cae, la fecha del segundo parcial, lo que Es el importante es 26 de junio, le aparece a ellos. bárbaro. Perdón, digo de la semana del 28 de junio a la del 3, al 3 de julio. Es decir, que lo tendríamos al examen Es el 26. el día Nosotros lo que justamente 3 de julio. no, eh, no, el 26 de, nosotros No, tenemos, no, porque es del 28 al 3. no, pero el examen lo tenemos el 26 de junio. El examen, nosotros el segundo parcial lo tenemos el 26 de junio, eso es lo que le decía. Por eso hay que marcarlo en Lo, diferencia en el calendario. está en el, sí, está en el calendario de miel. Ustedes pueden, a los alumnos le pregunto, en el calendario de miel, ¿se pueden verificar si les aparece? De paso contrasto esto. ¿Hay alguien ahí? Marce, Sí, yo acá estoy con el Ay. calendario de miel, sí. lo acabo de bajar y les aparece a ellos que sería el 3 de julio el examen del segundo Pero parcial. no, debería ser el... No Profe, sé, Debería acá ser yo también estoy viendo y dice que es del 28 hasta el 3 de julio también. no, está bien, pero es en el calendario general. Yo le estoy diciendo en el calendario de miel. No. Estamos viendo, por eso Aparece lo el decía. 26, profe. El calendario Profe, de es el 26-6. el Y 26 el de 3 6. aparece el El 3 de recuperatorio. julio. está Exacto. bien, claro, en el calendario Porque de miel sí. estamos hablando del término, lo importante, vale, el término y el concepto. Yo les dije erradamente el calendario de miel y es entendible que sea el calendario que tenemos en la carpeta que dice cronograma. Y en verdad yo me quería referenciar, por eso son los términos son importantes. Esos términos son importantes y los conceptos son importantes para cada uno de los términos. Yo me estaba referenciando a ese, al calendario que aparece ahí sobre el margen izquierdo Sí, en profe, miel. por eso. Ahí el Sí, segundo sí. parcial aparece el 26 del 6 y el recuperatorio aparece el 3 del Bien. 7. Y lo vamos a poner explícito, por ahí lo pongo explícito en cuando arrancamos el foro la semana que viene, ¿sí? Pero es más que todo para que se vayan programando, ¿sí? Sí, tiende a Entonces, ¿cuándo va a ser el confusión. parcial, profe? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser el parcial? El 26 de junio. Dale, perfecto. Por eso lo Tenemos agendé ahí. menos de un mes. Sí, qué loco. Ya lo tenemos. Después de estas 3 clases más deben tener. Sí. Sí, nos Sí, tomaremos perdón para... Marce, pero tendía a la confusión y entrar el No, está cronograma claro, por junto eso pero valió para poder explicitarlo. Entonces quedó en claro sobre qué me referenciaba yo sobre calendario, ¿sí? También saben dónde aparece, que lo coloqué, en miel les tiene que aparecer en prácticas, a ver si aparece acá, en prácticas, en contenidos, en la carpeta de contenidos, resultado de evaluaciones parciales y recuperatorios, ahí en los tres puntitos a la derecha, ahí también aparece. Primer parcial ¿sí? Del 17 al 22, segundo parcial del 25 de junio, dice comisiones de los sábados 26 de junio. Resto de comisiones, ¿ok? Ahí también aparece. Bueno, valió. No, lo que aparece, ¿a vos qué te aparece? A mí, cuando entro al segundo parcial, me aparece segundo parcial, comisión de los viernes, 25 de junio. Resto de Sí, las comisiones del 28 al 3. bueno, por ahí y no te aparece comisiones el sábado. Bueno, eso lo arreglo. No importa, lo ponemos explícito. Igual Valió, el 26, ya quedamos el 26. sí. Lo ponemos explícito, Juanma, al inicio del foro de la semana que viene. Dale. Gracias, Juanma. Valió. ¿Se entendió, chicos, chicas? Sí. Cuando queda. Sí, profe, ¿se entendió? Bien ahí, gracias. Cuando lo lean a Tamayo y Tamayo,
por la cuestión de que, como yo les hablé recién, de que en la lectura es probable que uno se pueda perder sobre qué está hablando, si está hablando sobre una concepción general o particular. Yo lo que le recomiendo que al principio él tiene, bueno, cuáles son los puntos que va a tratar. Entonces, por ejemplo, cuando habla del tema a investigar, él dice que va a hablar sobre, primero, la elección del tema, después sobre los objetivos, después sobre la delimitación del tema, ¿sí? Y por último va a hablar de los recursos para investigar un tema, ¿sí? Yo lo que le recomiendo es que se identifiquen claramente cada uno de esos puntos que él va a tratar. Y después, ¿sí?, empiezan sobre la lectura, ¿sí? Y de hecho, él sigue la misma metodología porque va a decir, bueno, tiene un momento cero, digamos así, que va a ser el de la introducción. Y ahí nuevamente, ¿sí?, va a decir sobre qué es lo que va a hablar. Y en este caso, cuando habla de, por ejemplo, sobre el tema de investigación, él dice, bueno, en esa introducción, dice, todo inicio de investigación científica tiene ciertos requerimientos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos requerimientos? ¿Sí? Uno de ellos es conocer los fundamentos de la investigación, o sea, yo tengo que saber, ¿sí?, cuáles son las propiedades de la investigación, qué es la investigación, cómo se llevan adelante la investigación, ¿sí? Hasta parece una cuestión obvia. Tengo que tener conocimientos del tema, o sea, uno no puede observar un objeto si no está conociendo el tema, ¿sí?, la temática. Tengo que tener la constitución de un plan, o sea, de un proyecto de investigación, esto desde el punto de vista, si quieren, de Imlakatos, ¿sí? Tengo que constituir un plan de trabajo, ¿sí? Y ese plan de trabajo, ¿sí?, procedimentalmente, conjunto de pasos a seguir para poder alcanzar un objetivo, y ese objetivo es el conocimiento científico, nosotros lo denominamos proyecto de investigación. Y el otro elemento que requiere, o sea, si yo tengo un proyecto de investigación, ¿qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar recursos, ¿sí?, técnicos, económicos, operativos, ¿sí? Y la fundamentación lógica de todo esto, de todo el plan, ¿cuál va a ser? Tener el problema, constituir la hipótesis y a partir de la hipótesis construir el método, ¿sí? ¿De qué manera los voy a realizar? ¿Sí? Entonces vamos. Hasta ahí quedó más o menos claro, o sea, la visión general de lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo en el método científico es constituir un plan. Al constituir un plan, yo lo primero que tengo que tener es colocar ese plan en un espacio determinado. Ese espacio determinado es el tema a ser investigado, ¿sí? ¿Okay? Es como, lo flash la cabeza, tema la vaca, ¿sí? Bueno, él dice, bueno, vamos al primer paso, dice, bueno, tengo que tener un tema, ¿cómo hago la elección del tema? ¿Sí? Dice, bueno, y es acá donde se puede llegar a prestar a confusión, porque si mal no recuerdo, cuando después veamos el próximo capítulo, va a decir, bueno, toda investigación empieza por el problema, por el método de investigación, pero acá estamos hablando sobre la investigación, una cosa es el método de investigación y otra cosa es la investigación. ¿Queda claro esto? Porque si no se van a volver locos, ¿sí? Una cosa es la investigación científica y otra cosa es el método científico. El método científico está dentro de la investigación científica. Entonces, él dice que no se inicia la investigación científica directamente sobre el problema, se inicia por el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a decir, el tema va a dar el marco de generalidad. ¿El marco de generalidad a qué se refiere? A las teorías o estudios, un objeto desde una teoría determinada, ¿sí? Y a partir de ella yo puedo realizar la problematización. A partir de una temática determinada puedo generar la problematización y puedo llevar esa problematización a la constitución de una hipótesis, ¿sí?, que me da una explicación sobre el problema y me dice de qué manera lo tengo que llegar a solucionar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ay, bueno, supongo que sí. Sí, profe. Sí. Dice, bueno, dentro de la elección del tema, ¿sí?, ¿cuáles son los aspectos que tendría que considerar? ¿Sí? Y ahí empieza a colocar dos cuestiones de aspectos.
los subjetivos y los objetivos, que va a detallar un poquito más adelante, ¿sí? Por un lado, cuestiones de preferencia, cuáles son las preferencias que uno tiene al momento de seleccionar un objeto que creo yo que tiene una problematización. Todavía no sé si tiene la problematización o no, ¿sí? Pero uno tiene una preferencia, tiene una expertise determinada, como más o menos ustedes eligieron una carrera, ustedes tienen una preferencia de estudiar objetos. Esto sirve también, ¿sí? Ustedes quieren estudiar, quisieron aprender un oficio. En ese oficio se van a encontrar para poder solucionar problemas, ¿sí? Los que estudian contadores, solucionar problemas los que estudian los contadores con respecto a la representación de los objetos en una empresa determinada, ¿sí? Los administradores que tienden a estudiar a los recursos humanos dentro de una organización, ¿sí? Determinada. El comercio o los economistas estudian la construcción de las rentas, ¿sí? De qué manera las personas construyen renta para poder atender a sus necesidades, ¿sí? Bien, ustedes tienen una preferencia determinada, en la investigación científica ocurre eso. También dice, bueno, otra de las consideraciones que uno tiene que tener es la experiencia que uno tiene, la expertise que uno tiene, cuáles son las capacidades que uno tiene. Uno no va a estudiar un problema si es que no tiene conocimientos previos. Está claro que por más que tenga la teoría, yo tengo que saber sobre esa teoría y poder dilucidarla. Yo puedo tener una teoría física, pero si no sé trabajar sobre cuestiones físicas, si no sé matemática, o no sé, sí, matemática, voy a poner matemática lógica. No sé matemática, difícilmente puedo atender la problematización, estudiar la problematización de los problemas físicos, ¿sí? Otra de las consideraciones que tengo que tener es decir, bueno, uno estudia en una comunidad, la ciencia no se estudia solo, no somos personas que estudiamos de forma aislada, somos parte de una comunidad, ¿sí? Que entre todos construimos conocimiento, que se llama la comunidad científica, ¿tá? No hay persona, uno aprende del otro, ¿sí? Y tengo que tener recursos, es una concepción, recursos del tipo bibliográfico, o sea, tengo que tener, las leyes y las teorías están escritas, ¿dónde están escritas? En los manuales, en los textos científicos, entonces tengo que tener una disponibilidad, por eso, por ejemplo, en la universidad está la biblioteca Leopoldo Marchal, entonces, yendo de atrás para adelante, yo tengo que tener mis referencias bibliográficas, tengo que tener una comunidad científica, tengo que formar parte de esa comunidad científica para saber a quién le tengo que preguntar, ¿no? Uno no le pregunta a cualquiera, ¿sí? Y tengo que tener una preferencia para poder llevar adelante esa problematización. Cuando me estoy refiriendo a la bibliografía, nos estamos refiriendo a bibliografía científica, ¿sí? Ustedes van a ver que hay, seguramente más hacia adelante, hay revistas que son del tipo científicas, no nos interesa cualquier tipo de revista, sino revistas que son del tipo científica, donde se explican los resultados de las investigaciones científicas, los libros, ahora voy a hacer una acotación, y lo que se llaman también los informes técnicos. Entonces, cuando uno, voy de atrás para adelante, cuando uno hace una investigación determinada, al fin de ese proceso, se construye un informe, ¿sí? Ese informe técnico describe, ¿sí? De qué manera se realizó una investigación y a qué resultados se llegó a esa investigación. Eso es un informe técnico, ¿sí? Luego tengo también lo que ustedes ven en cualquier biblioteca, los manuales, ¿sí? Ahora, los manuales, donde dicen lo que son cada cosa, el manual de economía, si hicieron ingreso, creo que deben haber hecho ingreso con economía, deben haber tomado algún manual de economía, ¿sí? La teoría general de Keynes, bueno, entran a la biblioteca y tienen un sinnúmero de manuales que van a tomar. Ahora, aquí los manuales tienen una característica de qué es lo que se explica. Son cosas pretéritas que ya pasaron, la comunidad científica ya lo discutió, no hay problematizaciones en esos manuales, no hay problematización. Las cosas están ciertas, en todo manual lo que está ahí certidumbres, ¿sí? Y después se van a encontrar con las revistas científicas. Las revistas científicas que se explica de manera muy sucinta los resultados de una investigación científica con un lenguaje determinado, sintético,
se van a encontrar con las dificultades que se presentan, pero son actuales. Desde el punto de vista de Thomas Kuhn, la ciencia normal está en los libros, ¿sí? Los límites de los paradigmas, y si hay algún proceso de revolución científica, no va a estar en los libros, va a estar en las revistas científicas, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? Supongo que bien. Sí, profe. Bien, acá entran gracias, a constituirse, uno percibe dos cuestiones, ¿sí? Que las va a poner explícitas, que son los factores subjetivos y los factores objetivos, lo que yo le decía en toda perspectiva ontológica. Tengo un objeto, ¿sí? De estudio, que ese objeto de estudio lo realiza un sujeto. Por lo tanto, tengo un sujeto que está investigando un objeto de estudio, ¿ok? Entonces, esos factores a tener en cuenta que le llama subjetivos y objetivos, dentro de los subjetivos dice, bueno, un poco recapitula lo anterior. Hay un interés, una capacidad, hay un tiempo para investigar. ¿Por qué hay un tiempo para investigar? Porque los proyectos de investigación, cuando alguien, a una comunidad científica, la sociedad le da recursos para que pueda llegar a investigar algo, le da tiempos. O sea, uno tiene que llegar a resultados en un tiempo determinado. No se olviden que es un proyecto, por lo tanto es un programa. Yo coloqué objetivos y coloqué tiempos para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, hay una variable de tiempo. Siempre esa variable de tiempo en todo sistema está presente, la mecanicidad de ese sistema. Y voy a tener, y dentro de los subjetivos también voy a tener ciertos recursos que van a ser los recursos humanos, los recursos monetarios, ¿sí? Que es tener mucha y poca plata para poder realizar algo, digo, por si voy al metarecurso que es el del dinero, ¿sí? Los recursos humanos que estarán en funciones de las capacidades, ¿sí? Y después va a las cuestiones de los objetivos del método científico. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores más objetivos del método científico? Y ahí va, ¿qué es lo que va a colocar? Bueno, uno es el método científico. El método científico no puede ser subjetivo, pero lo puedo llegar a cambiar o indeterminado. El método científico es estricto, ¿sí? Uno utiliza una metodología científica en función del objeto de estudio que está realizando y en función de cómo lo problematicé. En la hipótesis tengo esas variables, yo tengo que reconstruir mi caso solamente con esos elementos y solamente voy a estudiar las variables que están en la hipótesis. Hace poco en una tesis, en una hipótesis, alguien hizo una observación, estaba trabajando en ella, y nada, y hizo esa observación, pero si en la hipótesis tenés tal cosa, en la entrevista tenés que preguntar esto, casualmente, ¿sí? Entonces, la persona hizo una investigación, hizo una técnica de investigación a través de entrevistas, entonces, en las preguntas de la entrevista tienen que estar las variables que se colocaron en la hipótesis. No sale a preguntar cualquier cosa a las personas, ¿sí? Sale a preguntar lo que está en la hipótesis, ¿sí? Tiene que ver con la información, pero bueno, cómo se maneja la información. Entonces, bueno, a partir de ahí entra con estas cuestiones de, bueno, cuáles son los objetivos, el resultado a ser alcanzado. Está claro que un objetivo es un resultado a priori. El objetivo es un resultado a priori, ¿sí? Por lo tanto, la metodología de la investigación tiene que ver con ese objetivo. Es lo que seguramente ustedes vieron en administración, lo que es la cadena de medios afines, ¿sí? ¿De qué manera se alcanzan? En administración ya vieron, si hay alguien ahí, en administración ya vieron, por ejemplo, lo que es la visión y lo que es la misión, los objetivos, las metas y lo que son las estrategias de lo que están cursando administración. ¿Alguien ya empezaron a ver estas cuestiones? Sí, un poco, profe. Ahora, perciben que cuando uno, y hay muchas veces que las personas confunden lo que es la misión con la visión. Entonces colocan la misión es de misionario, ¿de qué manera voy? La misión tiene que ver con la estrategia. La misión, ¿sí?, que tiene una organización es de qué manera va hacia el objetivo, ¿sí? Y la manera en la que va, de una manera más explícita, cuantitativa, es la estrategia. La estrategia
son los caminos que me permiten llegar, por lo tanto la misión, los caminos que me permiten llegar hacia un objetivo y en particular a una meta, ¿sí? Fíjense que suele decirse la meta como la valorización de un objetivo. La meta es la valorización, le pongo un valor, ¿sí? Pero un valor no monetario, ¿sí? ¿Qué tan importante es ese valor? Entonces, estamos hablando de meta y objetivo en el mismo plano, como fin, estrategia como medios. Y acá es lo mismo, ¿sí? Acá es exactamente lo mismo. Yo tengo que tener los objetivos y tengo que construir los medios que me lo va a dar el método de investigación para poder alcanzar esos objetivos, ¿sí? Bien. También acá el Tamayo y Tamayo les va a colocar que algunos de los objetivos de toda investigación, pero está más que todo dentro de ciertas cuestiones de ciertas cuestiones de la comunidad científica, diría yo. Vivo en el campo, perdón. Bien, pero es en verdad implícito que es el proceso de formación de recursos humanos, porque en toda investigación científica es realizada a través de sujetos, y esos sujetos tienen diferentes estadios. Y la investigación científica y su acción a través del método científico sirve para formar a los recursos humanos, sirve para formar a los investigadores. La manera en la cual actúan los investigadores en una investigación en particular les sirve a ellos para adquirir su oficio, ¿sí? Como Juan Manuel está construyendo un proyecto de investigación, como explicó las semanas pasadas, ¿sí? En una investigación científica y se está formando él como investigador para lograr su grado académico, que es de maestría, ¿sí? Entonces está implícita, ¿sí?, esa cuestión de la formación del recurso humano, ¿sí? Bien, entonces otra cuestión más que vamos a tener un poco más hacia adelante es la delimitación del tema, de cómo se delimita el tema, ¿sí? Una manera práctica, pienso yo, para que puedan observar de qué manera se puede hacer la delimitación del tema es cuando tienen las áreas de investigación, ¿sí? Ustedes tienen una gran área de investigación que yo les vengo nombrando, que es el Departamento de Ciencias Económicas, las ciencias económicas, ¿sí? Dentro de las ciencias económicas tienen, por ejemplo, áreas, ¿sí? Lo que es la administración, la contabilidad, ¿sí?, la economía propiamente dicha, ¿sí?, el comercio internacional, pero tenemos áreas, ¿sí? Dentro de esas áreas tienen subáreas. Por ejemplo, dentro de administración tiene administración de recursos humanos, ¿sí?, administración de la producción, ¿sí? Y dentro de esas áreas, ¿sí?, van a tener lo que son las especializaciones, ¿sí? Dentro de la administración de la producción, tenemos, por ejemplo, la investigación operativa, ¿sí?, que son los métodos cuantitativos y la tecnología de la información aplicada a la solución de problemas, ¿sí?, de la producción, de los problemas administrativos. Entonces siempre van a tener dentro de los campos disciplinarios estas cuestiones de que son las grandes áreas, las subáreas. Es lo mismo que ustedes vieron con los sistemas, lo que son los sistemas, los subsistemas, todo subsistema forma parte de un sistema, ¿no? Más o menos el mismo concepto, ¿sí? Otra de las delimitaciones que se va a tener son los que va a colocar Tamayo, son los tiempos, ¿sí?, los tiempos cronológicos. Volvemos a los cánones de John Stuart Mill, ¿sí?, el de concomitancia. Nosotros tenemos que hacer la investigación y hacer toda derivación en función del tiempo, ¿sí? Mismo vieron que la variación del tiempo o cómo influye la variable tiempo en los tipos de investigación, en las investigaciones históricas, en la investigación descriptiva y en la investigación experimental. Si estamos hablando prospectivamente o si estamos hablando retrospectivamente, ¿sí?
Y otra de las características que tenemos, ¿sí?, de delimitaciones temáticas, que ya lo habíamos visto particularmente en la unidad número, también el fin de la unidad número 1, que son es el espacio, ¿sí? Además del espacio temporal, que lo habíamos visto, el espacio territorial, ¿sí? El espacio territorial. También, que lo habíamos visto en la unidad número 1, sobre el tipo de investigación que vamos a realizar, es si es sobre el total de la población o si va a ser una muestra de la población. Si estamos trabajando sobre una muestra de la población, seguramente vamos a estar trabajando con una investigación del tipo inductiva, porque sobre esa muestra de la población vamos a realizar una inferencia sobre las generalidades, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí por último, ¿sí?, los recursos para poder investigar un tema que ya los vinimos hablando, que son los recursos humanos, los institucionales, los económicos, el cronograma, el factor de tiempo, como decía, siempre tenemos que tener un resultado temporalmente alcanzable para poder demostrar esos resultados ante la comunidad y hacia la sociedad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, preguntas ahora. ¿Hay preguntas para hacer? De cualquier tipo. Preguntas, cri. Hoy es un día extraño. Yo no, Profe. profe. Bueno, bien. Yo tampoco, profe. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. Ah, bien ahí. No me Igual quedó está- claro lo que son los estudios exploratorios. ¿Cómo lo puedo ordenar? En los estudios exploratorios, una cosa es un estudio descriptivo, ¿sí? En ese estudio descriptivo hago una revisión de la literatura científica, ¿sí? ¿Okay? En esa revisión de la literatura científica logro encontrar evidencias que otros realizaron sobre el objeto de estudio mío. ¿Vamos bien hasta acá? Una revisión bibliográfica. Esa revisión bibliográfica que estoy realizando en función de una problemática que tengo me permite a mí buscar y encontrar evidencias sobre lo que otros, ¿sí?, encontraron y hablaron sobre la problematización que yo estoy estudiando dentro de una teoría determinada. A partir de ahí yo me puedo referenciar, pero puedo abordar el objeto de estudio. Cuando abordo mi objeto de estudio, no las referencias bibliográficas que hablan de mi objeto de estudio, estoy haciendo un estudio exploratorio. Me parece que hace ruido. ¿Sí? Ay, Sí, profe. Ahí la entendí mejor. Gracias. Bárbaro. Yo lo que les pido es, por favor, cuando hagan las lecturas, nuevamente, cualquier dificultad que tengan, una de las dificultades que se le tiene que presentar y que tenemos que discutir la semana que viene, es esto, por ejemplo, aunque hay poco tiempo, es sobre cuándo empiezo la investigación y cuándo no. Presten atención, el próximo capítulo, si no me equivoco, que es la problematización, dice, toda investigación comienza con el problema, cuando venía diciendo que toda investigación y se inicia con el tema de investigación. Lo mismo que cuando va a hacer estudios comparativos, descriptivos de las concepciones de lo que son las hipótesis, ¿sí?, la investigación. Un segundito, porque me pareció si sonó el pim, pim, pum. Este teniendo cuál va a ser la modalidad de los... Bueno, ahora hablamos, Martina. Bien, entonces, lo que es exploratorio. También deberían tener, porque no tienen experiencia, por eso está bueno que hagan las lecturas sobre los tipos de investigación, el histórico, el descriptivo. No creo que se lo puedan aprender de memoria, ¿sí? No creo que se lo puedan aprender de memoria. Pero nada, a ver cuáles son los puntos que creen fuertes para poder asegurarse la descripción de si es histórica, descriptiva
y experimental. Mi recomendación es que vean la tabla que les estamos presentando, ¿sí? Comparativa, y jugar con la hipótesis, ¿sí? Cómo juega la hipótesis en cada uno de estos tipos de investigación, ¿sí? Sí. Bueno, antes de ir a la respuesta de Martina, ¿alguna pregunta más sobre temática? Porque Martina está preguntando sobre la modalidad del recuperatorio. ¿Sobre temática nada? El recuperatorio, el recuperatorio es la sumatoria de la... El recuperatorio podrán recuperar el primero o el segundo parcial, ¿sí? Ustedes pueden recuperar el primero y el segundo parcial, tanto sea para quedar regular o para intentar promocionar la materia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Digo, porque son de primer año, no tienen por qué saber todo, ¿sí? La materia se promociona, se aprueba, se aprueba a través de los parciales con 7 o más de 7 en los dos parciales. No hay promedio, no se promedia. O sea, un 8 y un 6 no tiene promocionada la materia. Si sacó un 8 y un 6, tendría que recuperar el 6 para poder promocionar la materia. Si le queda como regular la materia y podrá dar final, y puede dar final, tienen 2 años, 5 llamados para dar el final, ¿sí? Necesitan en esta materia, en esta asignatura, 7 o más de 7 en cada uno de los parciales. Por lo tanto, o si sacaron un 8 y un 8 y un 2, no le queda la materia regular. Para que puedan quedar regulares, tienen que recuperar ese 2, ¿sí? Hasta acá vamos bien, porque voy a explicar otra cosita más. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo otro es lo siguiente, porque por ahí les sirve para las otras materias y a través de su carrera. Igual lo van a ir aprendiendo, pero bueno. Por ejemplo, si tuvieron un desaprobado, un 2, ¿sí? O cualquier nota, si ustedes dan el primer parcial y no dan el segundo, les queda ausente en el segundo y ausente en la materia, es como si no lo hubieran cruzado. Eso algunos lo utilizan, digamos así, como estrategia, no pasó nada, ¿sí? Los brasileños dirían trancarla. No le queda desaprobada la materia, le queda como si no hubiera pasado nada. Y sobre las temáticas, ese dato le quería pasar. Y sobre los contenidos de los... Sí. Y si pasa eso, yo tengo que recursar la materia, vendría a ser. Si saca un 8 y un ausente, un 2 y un ausente, recursa la materia. Sí. Si saca un 8 y un 2, va al recuperatorio y saca otro 2, tiene que recursar la materia. Sí. Sí. Bueno, listo, gracias. Sí, casi toda la duda con nosotros. Sí. Le irán tomando la mano. Ya que dar regular es sumamente importante, porque les reitero, tienen 5 llamados. Había una concepción hace muchos años que parecía que todo tenía, si no la promocionaba no tenía gracia, ¿no? Y la gente la recursaba. Ya con tener tener la asignatura regular es sumamente importante. O sea, acá pregunta, o sea, el examen ausente puede darse recuperatorio. Sí, sí. Ustedes tienen un 8, valió la pregunta, un 8 y un ausente, pueden recuperar ese ausente. Un 4 y un ausente, cualquiera de los dos, pueden recuperar el ausente. Por ejemplo, un 4 y el ausente, no importa la nota que si van a recuperatorio, no importa la nota que saquen en el recuperatorio, las materias les va a quedar regular, porque pueden recuperar solamente uno de los dos parciales. La normativa de la universidad, la resolución del Honorable Consejo Superior 54 barra del 19, son 2 parciales y un recuperatorio. La Universidad Nacional de La Patagonia, todas las universidades es así, son 2 parciales y un recuperatorio, ¿sí? Ahora, cuando se recupera uno de los 2 parciales, no se recuperan los 2, ¿sí? Sí. ¿Está claro eso?
¿sí? Bueno, para Sí, pero nosotros, una pregunta. sí, Con respecto, en mi caso, digamos, me saqué un 5 en el primer parcial. sí, Suponiendo que en el segundo me sacó un 7, Dios quiera. Y sí, el tema cuando el recuperatorio del primer el parcial 5. va a ser los mismos contenidos que se Sí, dieron en sí, ese sí, primer sí, parcial. sí, sí, exactamente. Nosotros Ah, bueno, durante la cruzada se respeta eso, ¿sí? Hubo otras comisiones, por ejemplo, que nosotros como no tuvimos 2 clases, optamos por saltar y tomarlo a Thomas Kuhn, que era la clase 6, o al último punto, pero otras comisiones que empezaron una semana después, no se les tomó la última clase, que era la clase 5, ahora se me confunden los números, discúlpenme. Nosotros habíamos ido por consenso en el sentido de dejar de lado a los primeros pensadores científicos, ¿sí? Aristóteles, Platón, Copérnico, sí. Durante la cruzada todos, en la asignatura nuestra se toma. Ya en los finales se toma todos los contenidos. La estructura nuestra percibirán de esto, ¿no? De que son las mismas preguntas, no hay otras, no tiene mayor grado de, o sea, para recuperatorio no se le implica mayor grado de dificultad. Exactamente, es exactamente lo mismo, ¿sí? Sí, con eso le damos tranquilidad, ¿sí? Profe, ¿y el final incluye los 2 parciales? Aquellos que vayan a final involucra todo el contenido, ¿sí?, de la disciplina, ¿sí? El final ya es otra instancia, ustedes se tienen que ir inscribiendo a los finales. En el primer final que ustedes tengan de cada materia, se inscriben automáticamente. Después, en el calendario académico de la universidad, fíjense que van a tener un llamado a finales, estamos en julio, o fines de julio, principio de agosto. Ahí se fijan cuál es el primer llamado a finales. En ese llamado a final, el primer llamado a final no necesitan inscribirse, ¿sí?, de la materia. En el primero, ¿sí? O sea, ni bien termina la materia, ¿sí?, o las materias que están cursando, en el primer llamado a final de esa cursada que ustedes utilizaron, no necesitan inscribirse, ¿sí? Ahora, para las próximas fechas de finales sí necesitan inscribirse. Tengan cuidado porque hay algunos que confunden el primer llamado, no es el primer llamado de ustedes, ¿sí? Es el primer llamado que ocurre después de las cursadas, ¿ok? En ese llamado están automáticamente inscritos. Para los otros tienen que prestar la atención que hay una fecha de inscripción a finales, presten la atención, una cosa que tienen. La Universidad Nacional de La Matanza es sumamente prolija en su calendario académico. Ahora tienen que prestarle atención, presten la atención al calendario porque hay fechas para inscribirse en las asignaturas, fechas para inscribirse en los finales, ¿sí? Presten la atención a esas fechas, ¿sí? Porque por afuera de esas fechas después ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿sí? La universidad es muy prolija, así que deberían ir teniendo siempre presente el calendario académico. No sé si contesté. Profe, una consulta, Sí, perdón. claro. ¿Se puede rendir 3 veces el final de la materia o te podés presentar una de las 3 veces? ¿Cómo una? No entendí Hay la 3 pregunta. llamados al final, ¿no? Ustedes pueden presentarse, la regularidad de ustedes dura 5 llamados, 2 años, y pueden presentarse las veces que quieran. Ah, perfecto, ok. Ustedes una vez que tienen una asignatura regular, la tienen por 5 llamados. Controlen los calendarios académicos, ¿sí? Y eso atiende a 5 llamados. Pasados esos 5 llamados ya pierden la regularidad de la materia. Son 2 años. Calcúlenle más o menos 2 años, ¿sí? Sí. Y pueden darle las veces que quieran. Hay una circunstancia. Ustedes pueden, dramático.
se puede perder la regularidad por dos razones. Una es porque la universidad requiere para mantener la regularidad 2 asignaturas por año, cualquiera sean, ¿no? Transversales, no importa. 2 asignaturas por año. Si no aprueban 2 asignaturas en un año, pierden la condición de regular. Normalmente, o sea, no van a tener dificultades en reinscribirse a la universidad, reincorporarse a la universidad como alumno regular al menos 2 veces. La tercera ya tiene que ser justificada, ¿sí? Pero al menos 2 veces van a transitar esa cuestión de reincorporación que se llama, sin mayores problemas. Es un trámite administrativo, ¿sí? La otra, que ya es más, creo yo que es más compleja, no creo que lleguen a esa circunstancia, es tener más aplazos que la mitad de la materia. Pónganle que son más allá de la cantidad de materias que tiene una carrera. Tienen 40 materias, ¿sí? En la carrera, en su plan de carrera. No pueden tener más de 20 aplazos. Tienen 21 aplazos, pierden la regularidad. En ese caso, la reincorporación no sé cómo se hace, no sé si es más compleja o menos compleja, ¿sí? Pero es raro que se les pueda presentar una cuestión así de que lleguen a tener una cantidad de aplazos. Digo por la última pregunta, no sé qué la última pregunta jugaba un poco de eso, la cantidad de desaprobados que se pueden llegar a tener. No hay problema. Tienen 2 años para ir dando la materia, ¿sí? Me queda la duda de si 3 veces desaprobada, pero bueno. 3 aplazos, no, parece que pueden tener los aplazos. O sea, bueno, no sé si alguien preguntó algo, que me lo haga y perdí la relación. ¿Alguien hizo una pregunta recién? Que no me parece, me sonó el aparatejo, pero no me muestra la pregunta. ¿Estoy en el éter, Juanma? ¿Alguien me escucha? A ver si me perdí. Yo estoy aquí, te estoy escuchando. Sí, Yo te estoy escuchando bien. No, está bien, perdón. No, porque me sonó el... Fuerte, claro. Sonó el aparatejo de como que alguien hubiera hecho una pregunta acá en texto y no lo veo, no lo veía. Acá va. Estoy con un delay. Muchas gracias. Bueno, bien entonces. Aproveche para hacernos cualquier consulta a nosotros que somos el madero del Titanic, nuestra disciplina. ¿Profe? Sí. ¿La corrección de los exámenes la van a mostrar por algún lado? Sí, nosotros tenemos el examen, ¿sí? Y lo vemos la semana que viene, pero sí, no hay problema. Como lo tomamos nosotros por la plataforma Miel, a nosotros nos queda la evaluación. Sí, lo vemos la semana que viene. Nos queda la evaluación. Sí, con respecto a eso, porque no lo pusimos explícita la valoración. En la universidad, un examen para que esté aprobado tiene que tener el 60% del examen bien hecho. O sea, un 4 es el 60, no es, o sea, de 10 preguntas, 4 bien no es un 4. O sea, para tener un 4 en la universidad sobre 10 preguntas, hay que tener 6 preguntas bien hechas. Y así proporcionalmente, ¿sí? La característica nuestra en el multiple choice también tenemos una cantidad determinada de preguntas. O sea, para el 7 había que tener para llegar al 7 el 80% del examen bien hecho. Pero también en el multiple choice nuestro, lo que tenemos cuando lo hacemos es que la pregunta está siempre presente, nunca es engañosa, siempre es una, no es ni siquiera todas ellas, ninguna de ellas, siempre la opción es una. Y otra de las cosas que
que va a favor quien realiza el examen es el hecho de que pregunta mal contestada no resta. En los multiple choice no tendríamos que estar tomando entre 80 y 100 preguntas, porque pregunta mal contestada debería restar y uno en la cantidad de preguntas puede llegar a recuperar, ¿sí? Pero la dimensión de la nota no es. Hay muchas personas que confunden y piensan que si de 10 preguntas contesté 4, tengo el 4, de 10 preguntas contesté el 5, tengo el 5. No, en verdad es un aprobado en la universidad es el 60% del examen bien hecho. Por eso les digo que alcanzar la regularidad no es poco. Estaba bueno. Entonces uno tiene que mantener mínimamente esas cuestiones, ¿sí? Y valió la pregunta para esto, porque yo no lo había explicitado eso, ¿sí? Bueno, bien. ¿Qué más? Estamos bien. Y bueno, yo creo que la semana, para no ir abordando problema de investigación ya lo dejamos, si lo dejamos para la semana que viene, ¿puede ser? Creo que además vamos en el calendario. Bueno, profe, Sí, sí, te diga. Juanma, ¿vos qué decís? Yo creo que hasta acá se vio bastante lo que es empezar no. la segunda parte de la materia. Bueno. Después también hay que administrar los tiempos para la parte de ética, pero me parece que vamos bastante bien. Bueno, entonces si vos autorizás también, concordás, dejamos problema y marco teórico para la semana que viene. Sí. Sí, terminamos. Ustedes quieren que autorice, ¿no? Están ahí atrás. Sí. Mandale, Marco, mandale. Dependen de mí, sí. Sí. Vamos la semana que viene con marco teórico y problema. Sí, y poner más me gusta a Juanma que escucha. Sí, dale, sí, también yo tuve una semana. Y vemos si podemos avanzar un poquito más allá del problema del marco teórico. Sí, pero bueno, ya que entramos. Sí, porque ya después nos quedaría lo de ética y listo. Igual como vamos a tener una semana menos, también vamos a demarcar la temática con la semana que viene. Entonces la semana que viene tenemos que empezar el foro marcando la fecha del segundo parcial y del recuperatorio, ¿sí? La fecha, que es 26 de junio y 3 de julio, y vamos a colocar, porque está casi seguro, por ahí alguna clase la dejamos afuera del proceso de evaluación, ¿sí? Para no andar tampoco corriendo. ¿Te parece? Dale. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta entonces? Bien, Sheila. Buenísimo. Yo no, Bueno. profe. Creo que quedó bastante claro. Bueno, entonces vamos, listo. Nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, ¿sí? Profe, Sí. ¿las clases que dejamos afuera, tanto del primer como del segundo parcial, entran en el recuperatorio o no? No, el recuperatorio vuelve a hacerla la semana que viene, por si alguno ya se desconectó. No, el recuperatorio es exactamente lo mismo, siempre en el mismo escenario. Ah, bueno, gracias. Bien, si se acuerda la semana que viene. Bueno, bien, valió. Bueno, listo, nos vemos la semana que viene. Nosotros con Juan hacemos los últimos en colgar. Bueno. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, cuídense. Chao, profe. Chao. Gracias. Buen descanso. Igualmente. Buen fin de... Gracias, igualmente. Buen descanso. Bueno. Día corto. Día cortito. Ahí se van yendo. Sí, esperemos que quede.